Hola, estamos listos para comenzar. Hoy quiero iniciar esta conferencia haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo más importante en este momento para sus vidas? ¿Su familia, sus amigos o su trabajo? Yo me anticipo la respuesta porque sé que la gran mayoría van a responder que la familia es lo más importante. En este momento de nuestras vidas donde tenemos tantas responsabilidades laborales, los invito a sacar un espacio para pensar y reflexionar en la importancia de la seguridad de nuestros hijos, de nuestro cónyuge y de nuestros padres. Lo primero que tenemos que hacer nosotros responsablemente es hacer todo lo posible para que nuestra familia esté completamente segura y estén exentos de todos riesgos. Solamente una vez de que nosotros estamos convencidos que tenemos un hogar tranquilo y seguro, podemos dedicar todos nuestros esfuerzos a nuestra labor como gerentes, directores o administradores. Durante el desarrollo de este evento Expo Horizontal 2021, Desarrollo Humano Sostenible, vamos a dedicar una parte muy especial a hablar de tres cosas importantes. Primero, los riesgos que tenemos en nuestro hogar. Segundo, los riesgos que tenemos en la calle. Y por último, los riesgos que tenemos en la propiedad horizontal que nosotros administramos. Soy Germán Duque, gerente general de Seguridad Superior y gerente corporativo del Grupo Superior de Seguridad. Nos complace sobremanera estar presentes hoy en esta feria y encuentro de Propiedad Horizontal 2021 Desarrollo Humano Sostenible. Como les había anticipado, hoy vamos a llevarnos para nuestra casa tres cosas bien importantes. Primero, aprender a cuidar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a nuestros padres cuando nos encontramos dentro de nuestras residencias. Segundo, cuidar de ellos cuando se encuentran en las vías públicas y los riesgos que hay en la ciudad. Y por último, vamos a aprender a hacer un análisis de los riesgos y los delitos más probables que ocurren en el sector residencial para poder tener un efectivo desempeño en nuestro rol como administradores de la copropiedad. Tengo la absoluta certeza que ustedes alguna vez en sus vidas han escuchado la frase de que viajar en avión es 24 veces más seguro que viajar en carro. Lo que nunca hemos escuchado es la segunda parte de esta frase. Y es que además de que viajar en avión es 24 veces más seguro que viajar en carro, resulta 17 veces más seguro que quedarnos dentro de nuestra casa. Yo sé que a la mayoría de ustedes les parece muy alarmante esta afirmación, pero lamentablemente las estadísticas lo confirman. Según cifras de medicina legal en el país, cada año mueren 3.000 personas por absurdos accidentes domésticos dentro de sus casas y cientos de miles resultan lesionadas por el mismo motivo. Con estas afirmaciones resulta muy importante entonces que nosotros nos cuestionemos qué tan seguro es nuestro hogar, qué tan seguros están nuestros hijos cuando están dentro de la casa. Y es por eso que la primera función que debemos pensar nosotros en nuestros días es asegurarnos tener una casa y un hogar muy seguro. Lo primero que debemos hacer para lograr este propósito es hacernos dos preguntas relevantes. ¿Qué es lo que debemos proteger y de qué lo debemos proteger? Y el hecho de responder la primera pregunta, que es obvia, y es que lo que queremos proteger es a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a nuestros padres o suegros cuando viven de nuestro hogar, eso no resuelve el problema, si no cambiamos en la forma en que nosotros pensamos normalmente. Yo sé que para muchos de ustedes el acercarnos a la estufa o el resbalarnos en la ducha no representa mayor riesgo, pero sin embargo, para un niño menor de edad y para un adulto mayor, estas dos son situaciones de extremada gravedad. Es por eso que los invito a la hora de hacer un análisis de los riesgos dentro de su casa, que se pongan en los zapatos de los niños y en los zapatos de los adultos mayores para poder determinar con claridad qué los puede afectar a ellos severamente. Con base en este análisis que ya algunos habrán hecho, hemos encontrado que los sitios más peligrosos de nuestra casa son la cocina, las escaleras y los baños. Es en estos lugares de nuestra casa en los que ocurren con mayor frecuencia las caídas, los atrapamientos, los golpes y las quemaduras. Es por eso que debemos nosotros, a partir de este conocimiento, empezar a desarrollar nuestro plan de seguridad para nuestras familias. En primer lugar, vamos a hablar de los niños. Los niños nunca, por ningún motivo, deben estar dentro de la cocina de nuestras casas. Si en nuestra casa no hay una puerta que aísle a los niños fuera de la cocina,
Podemos utilizar una silla del comedor y colocarla horizontalmente en la entrada de la cocina para que nunca los menores ingresen a la cocina. También debemos procurar que cuando los adultos no están en la cocina, los menores tampoco puedan ingresar a ella, porque en un descuido pueden sufrir graves quemaduras. Mientras nosotros estemos cocinando, debemos tener mucho cuidado de que utilicemos siempre los hornillos de la parte de atrás de la estufa. Especialmente estas cacerolas que tienen mangos por ningún motivo deben estar hacia afuera, porque son los que mayormente causan las quemaduras a los niños. Los pisos de la cocina son muy resbalosos porque permanecen húmedos o hay regueros. Siempre procuremos mantener los pisos secos para evitar resbalones y caídas. Muy cerca de la cocina están los cuartos de ropa y son sitios demasiadamente peligrosos porque allí tenemos disolventes, combustibles y una cantidad de elementos tóxicos. Ningún elemento tóxico debe estar al alcance de los niños. Debemos procurar porque todos estos elementos y sustancias peligrosas estén debidamente marcadas y rotuladas y colocadas en una estantería donde los menores no las puedan alcanzar. Otro sitio muy peligroso para los niños son las escaleras. Por ningún motivo se debe permitir que los menores jueguen en las escaleras o que empujen a otros cuando están transitando por ellas. Las escaleras de nuestra casa deben tener pasamanos, ojalá a los dos costados, para que las personas puedan asirse de ellas en caso de algún resbalón o caída. Y cuando hablo de resbalones significa que por ningún motivo las escaleras de nuestras casas deben ser enceradas porque facilitan las caídas. Hablando de los adultos mayores, ellos también tienen que ser objeto de especial atención nuestra. ¿Por qué? Porque su condición física les resta movilidad y cualquier caída para ellos puede tener consecuencias desastrosas. Los adultos mayores encuentran el mayor riesgo al subir y bajar las escaleras. Es por eso que si nosotros en nuestro hogar tenemos adultos mayores y nuestra casa es de escaleras, debemos ir pensando en cambiar de residencia a un apartamento o casa de un solo piso. Mientras tanto, debemos asegurarnos que las escaleras tengan doble baranda para que ellos puedan asirse a ellas mientras suben o bajan. Igualmente que las alfombras pequeñas y los tapetes de nuestra casa tengan alguna cinta antideslizante para evitarles a ellos caídas. Y otro sitio donde ellos con mayor frecuencia sufren accidentes es en la ducha o en la tina. Tenemos nosotros instalados en la ducha y la tina tapetes antideslizantes. Tenemos barras donde ellos se puedan agarrar en el caso de algún resbalón. Son cosas que debemos tener muy en cuenta. Los adultos mayores regularmente tienen hábitos que no se les pueden quitar debido a su edad. Uno de ellos es el fumar. Y muchos accidentes, incendios en las casas ocurren porque los adultos mayores se quedan dormidos fumando o porque no apagan suficientemente bien las colillas de cigarrillos y eso genera incendios. Otro accidente que ocurre atado a sus creencias son los que ocurren cuando dejamos veladoras encendidas. Las veladoras de por sí no son peligrosas, lo peligroso es dónde las colocamos y si no las apagamos cuando nos vamos a dormir. Los adultos mayores también se levantan en las noches para ir al baño o para bajar las escaleras. Tienen nuestras casas sistemas de iluminación para las escaleras y para los baños para cuando ellos se levanten y eviten ser accidentes. Son cosas que también debemos tener en cuenta. Hablamos de que los incendios que ocurren en nuestras casas son un riesgo potencial. ¿Cómo estamos nosotros preparados para prevenir incendios en nuestras casas? ¿Qué tan combustibles son los tendidos de cama que nosotros utilizamos en nuestra ropa? El incendio se puede presentar de muchísimas maneras. Por ejemplo, a la hora de cocinar, no se recomienda que las personas que cocinan tengan mangas largas, porque fácilmente se pueden quemar. Cada cuanto limpiamos la estufa, la acumulación de aceites en las hornillas de las estufas producen incendios con resultados no deseados. La mayoría de los muertos en los incendios ocurren por asfixia, por gases tóxicos. Es por ello que debemos instruir a los miembros de nuestra familia que en caso de un incendio deben colocar toallas húmedas en las rendijas de las puertas para que el humo no penetre a sus cuartos. Y que si se deben movilizar fuera de sus casas, deben hacerlo gateando y ojalá con un trapo húmedo apoyando boca y nariz
para que no sufran ninguna asfixia por culpa del humo del incendio. Nuestros hijos deben estar preparados de qué tienen que hacer en caso de un incendio. Hay un hecho muy lamentable que llamó muchísimo mi atención en Medellín, cuando después de haber evacuado una casa que se estaba incendiando, un hijo pequeño no aparecía. Y el padre se había asegurado que durante el incendio había recorrido todos los cuartos para desalojar a sus hijos. El niño que faltaba fue encontrado quemado debajo de su cama, lugar que el papá no miró ni revisó al momento de desalojar la casa. Otro de los incidentes que ocurren con frecuencia en los hogares es la pérdida de vidas por el ahogamiento. Muchas personas fallecen porque sus vías respiratorias se obstruyen por alimento. Y el no conocer la forma de desahogar a las personas hace que se pierdan vidas inocentes. Los invito a que ustedes se preparen. En las redes sociales aparece la maniobra de Heimlich, que recibe el nombre en honor al médico que la creó. Esa maniobra les permitirá salvar vidas de sus familiares cuando sufran alguna obstrucción con la comida. Y también pueden salvar sus propias vidas, ya que ustedes pueden practicarla estando solos y les será de muchísima utilidad. Ya hablamos de la salud y de la integridad de las personas como una de las cosas que nosotros protegemos en primera medida. Pero hay otras cosas que nosotros debemos proteger en nuestro hogar. En orden, yo diría que lo segundo que nosotros deberíamos proteger son cosas que no se pueden volver a recuperar o reemplazar. Además de la vida y la salud, la información que está en nuestros computadores son de aquellas cosas que si se pierden nunca se van a poder recuperar. Entonces los invito a que de manera frecuente suban la información a la nube o hagan backup de la información de sus computadores y teléfonos celulares y los guarden en un lugar seguro diferente a su casa. Pueden ser sus oficinas. De esa manera, cuando se pierda el computador o se pierda un celular, no van a perder la información que ustedes han conservado durante toda su vida. Después de proteger la salud y la vida de sus seres queridos y de proteger la información, viene la protección de las cosas de valor. Aunque ellas se pueden recuperar después, es bien importante mirar de qué manera las podemos cuidar. Lo primero que nosotros debemos pensar es en la seguridad de nuestra residencia. ¿Qué tan segura es la puerta de ingreso a nuestra residencia? ¿Qué tan seguras son las ventanas y los balcones que pueden dar acceso a nuestra residencia? ¿Qué tan seguro es el lugar donde nosotros guardamos los elementos de valor? Si nosotros tenemos cosas de muchísimo valor en nuestra casa, la recomendación es comprar una caja fuerte empotrada a la pared, porque las cajillas de seguridad que habitualmente compramos nosotros, que son muy baratas, fácilmente pueden ser removidas de su casa y sacadas de su hogar, perdiéndose los elementos que están dentro de ellas. Otra cosa que es muy útil frente a la pérdida de cosas de valor, sobre todo electrodomésticos en nuestra casa, es marcarlos, tal y como hacemos frecuentemente con las piezas de nuestros carros. Si nosotros marcamos apropiadamente las cosas que tenemos en nuestra casa, como los electrodomésticos, la bicicleta y demás, lo que estamos haciendo es desincentivando el comercio de esas piezas. Y en el evento en que ocurra un hurto en nuestras residencias, seguramente si la policía hace un decomiso y recuperación de esos elementos, fácilmente va a poder identificar quién es el dueño, porque están marcadas con su número celular, con su nombre y con su apellido. Así que los invito a que procedan a marcar las cosas de valor para que frente a un eventual hurto puedan ser recuperadas después. Hay una segunda pregunta. Ya hablamos que la primera pregunta era ¿qué es lo que debemos proteger? Y nos quedó claro qué es lo que debemos proteger. Y ahora es ¿de qué lo debemos proteger? Y frente a ello hay una lamentable estadística. Y es que en el caso de las empresas, el 80% de los riesgos está dentro de las empresas. Es decir, que cuando ocurre un siniestro, una pérdida, un hurto, en el 80% de los casos encontramos en que hay empleados o que hay contratistas involucrados en el hurto o en la pérdida. Es por eso que cuando se presenta una pérdida en nuestro hogar, la mayor probabilidad de esa pérdida es que sea ocasionada por la empleada que hemos contratado para que nos haga las labores domésticas en la casa. No estoy estigmatizando a este grupo de personas que hacen un excelente trabajo para nuestros hogares, pero sí hay casos en que cuando nosotros no observamos la debida diligencia en estudiar la hoja de vida, en mandar a hacer un estudio de seguridad de esa hoja de vida y asegurarnos que la persona que estamos contratando es una persona completamente honesta,
se presentan casos en que estas empleadas pueden de manera consciente sustraer elementos de nuestro hogar y generarnos una pérdida. Pero también hay una modalidad delincuencial muy conocida y que afecta muchísimo la seguridad residencial, y es la llamada millonaria. Y la llamada millonaria, que está muy en boga hoy en día, ocurre básicamente porque el delincuente, que tiene unas habilidades extremas para convencer a la víctima, se vale de la inocencia y de la lealtad de las empleadas de nuestra casa. Un delincuente que ha obtenido información sobre nuestros hábitos, sobre nuestras familias, llama a nuestras casas y le hace creer a nuestra empleada que nosotros estamos en una situación crítica o difícil, y que para sacarnos de esa situación crítica y difícil debe sacar algunos elementos de valor de la residencia y ser entregados a ellos. Muchas veces las empleadas domésticas, la gran mayoría, son excelentes seres humanos, personas honestas, pero no están preparadas para enfrentar este tipo de situación. Es por eso que debemos aprovechar cualquier día, varias veces al mes, para entrenarlas a ellas de qué hacer en caso de que se presente un evento de llamada millonaria. Por último, hay otros riesgos que tienen que ver con las personas que más amamos nosotros y son nuestros hijos. Nosotros podemos estar tranquilos porque vivimos en conjuntos residenciales muy bien protegidos, porque nuestra casa está muy bien protegida y porque hemos hecho muchas cosas para que nuestros hijos no sufran accidentes dentro del hogar. Pero lamentablemente hay una ventana que no podemos cerrar nosotros por mucho que queramos, y es la ventana de las redes sociales, el acceso a Internet. Nuestros hijos cada vez están más expuestos a los riesgos a través de Internet. El sexting, el grooming, el ciberbullying, son conductas que nosotros no estábamos preparados para manejar y que están latentes hoy en día. Así que los invito a consultar en el Internet, en las redes sociales, los riesgos que tienen nuestros hijos para que sean prevenidos a través de un uso responsable de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales. Por último, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo estamos educando a nuestros hijos para desarrollar en ellos hábitos seguros. Yo quisiera invitarlos a que ustedes aprovechen continuamente los espacios que tengan disponibles para hacer juegos de roles con sus hijos. Yo creo que la hora de la comida es un espacio muy relajado que podríamos aprovechar para decirle a nuestros hijos: ¿tú qué harías en caso de? Y plantearles situaciones hipotéticas para que ellos den respuestas que ustedes puedan reforzar en el evento en que ellos, por ejemplo, digan que saldrían corriendo o que se opondrían a un atraco. Ustedes les dicen las consecuencias que tiene de salir corriendo o de oponerse a una situación de atraco. Les voy a plantear, para terminar esta charla, un ejemplo que me ocurre con muchísima frecuencia. Regularmente yo voy a dictar este tipo de conferencias a los colegios y donde están reunidos los padres de familia, y cuando les pregunto a ellos: ¿ustedes qué les van a regalar en la próxima Navidad a sus hijos? La gran mayoría les dicen que les van a comprar un teléfono celular por primera vez o les van a cambiar por uno mejor el teléfono celular ya existente. Y cuando yo les pregunto: ¿y cuál es la recomendación que ustedes les van a dar a sus hijos una vez les entreguen ese nuevo teléfono celular? La respuesta es: y cuidadito con dejárselo robar. Al decirle esto a nuestros hijos, ¿qué les estamos diciendo? Que se hagan matar, pero que no se dejen robar el teléfono celular. Es por eso que diariamente vemos en las noticias una cantidad de personas que pierden la vida por no dejarse robar el teléfono celular o la bicicleta. Por favor, señores padres de familia, cuando les den objeto de valor a sus hijos, díganle el riesgo que tiene de que en algún momento les puedan robar ese bien que tienen, el celular o la bicicleta, y recomiéndoles que por ningún motivo antepongan su salud y su vida por el bien material que ellos tienen. Que siempre deben procurar no hacer oposición a este tipo de hurtos, que es preferible que se lleven el celular o la bicicleta, que después se repondrá, a que ellos sufran algún tipo de lesión. Si nosotros hacemos eso de manera permanente y frecuente con nuestros hijos, podremos estar tranquilos en nuestros trabajos, sabiendo que nuestros hijos saben cómo comportarse frente a este tipo de riesgos que nos azotan cada día. Si un día cualquiera, un encuestador de pronto les preguntara: ¿ustedes dónde se sienten más seguros?
en su casa o cuando salen a la calle. Seguramente la respuesta al unísono sería que ustedes se sienten más seguros dentro de sus casas. Y este problema no es nuevo. Hace más de 70.000 años, al final de la edad de piedra en el Paleolítico Superior, nuestro antepasado, el Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, no respondió a ninguna encuesta. Sin embargo, él decidió permanecer dentro de su casa porque consideraba que era más segura. Nuestro antepasado prehistórico tenía playas, estepas, bosques para vivir, y sin embargo, ¿dónde escogió vivir él? En una cueva húmeda, oscura y maloliente. ¿Por qué lo hizo? Porque es que fuera de su cueva estaban los esmilodones, o sea, los tigres dientes de sable y otras bestias de la época que ponían en peligro su vida y las de su familia. Y aunque hoy en día nosotros no tenemos en la calle esmilodones, sí tenemos unos delincuentes que nos tienen acorralados dentro de nuestras casas. Los Saiyajines del Bronx, los Pascuales del Coditos, los Roles, los Rompevidrios y recientemente los Jacob Masacre, los Melan y los Coquis que llegaron del vecino país nos tienen acorralados y hace que no nos sintamos del todo seguros. Hoy día nosotros no vivimos plenamente los espacios públicos de nuestras ciudades y vivir con miedo es vivir a medias. Es por eso que yo quiero invitarlos en el día de hoy a poner en práctica unas técnicas muy sencillas para que podamos recuperar nuestra tranquilidad cuando estamos en los espacios públicos, cuando estamos en la calle. Lo primero de ellos son dos técnicas muy sencillas. La primera de ellas es el autocuidado. Nosotros llamamos autocuidado a la actitud y a la aptitud que tenemos nosotros cuando nos comportamos de tal o cual manera, de tal suerte que podamos conservar la seguridad para prevenir los riesgos y las consecuencias indeseables. El autocuidado es fundamental practicarlo nosotros y enseñarle su práctica a nuestros hijos. El autocuidado lo podemos visualizar como un triángulo, es decir, que tiene tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el conocimiento. En la medida en que nosotros conozcamos los riesgos y las situaciones difíciles de inseguridad que ocurren en los lugares que frecuentamos, en nuestro barrio, cuando salimos a la calle en nuestro barrio, cuando nos desplazamos a nuestro trabajo o cuando vamos de paseo a otras ciudades, nos va a permitir controlar los riesgos que se pueden presentar en esos entornos. El segundo elemento del autocuidado es la alerta. El estar alerta siempre que nos movemos en las vías públicas nos permite identificar los peligros, y una vez identificados los peligros tenemos que actuar en consecuencia. Si estamos solos es buscar un sitio que nos provee abrigo. Si hay una persona que nos genere confianza cerca, es acercarnos a esa persona para poder tener quien nos apoye frente a esa alerta que acabamos de tener. Otro tema de la alerta es desarrollar hábitos seguros en la observancia de cualquier situación anómala que ocurra a nuestro alrededor. Y el tercer y último elemento del autocuidado es la actitud. Nosotros siempre debemos desarrollar una actitud de autoprotección y practicarla. Desestimemos los actos inseguros. Muchas veces nosotros optamos o acostumbramos a hacer cosas que ponen en peligro o en riesgo nuestra seguridad. La idea es desestimular todos esos actos inseguros. El éxito del autocuidado es la respuesta eficaz y eficiente que nosotros demos ante situaciones de riesgo o peligro inesperadas. Todo lo inesperado nos genera respuestas insospechadas. Entonces yo preferiría que frente al autocuidado nosotros desarrolláramos la metodología de qué pasaría si. Cuando ustedes tengan espacios de descanso, de relajación, ustedes piensen si a mí me sucediera esta tal o cual cosa, de lo que hemos visto en las noticias, de qué manera respondería frente a ese tipo de situaciones. Y seguramente respondería con calma, con tranquilidad y optaría por acciones que no pusieran en peligro mi integridad ni la integridad de otras personas. El autocuidado es fundamental para vivir tranquilos. Otra de las herramientas bien importantes que tenemos nosotros para sentirnos más seguros en la calle es lo que se conoce como el triángulo del delito. Y al igual que el triángulo del autocuidado también tiene tres elementos. La ventaja es que con que solo practiquemos uno de los tres elementos, estamos a salvo de la delincuencia. Se llama triángulo del delito porque son los tres elementos en los cuales un delincuente se apoya para convertirme en su víctima. El primer elemento del triángulo del delito es el interés. Nosotros debemos procurar todo lo posible para no despertar el interés del delincuente.
Entre cientos de potenciales víctimas, el delincuente escoge una para convertirla en su víctima. Nosotros debemos procurar en la forma en que vestimos, los elementos que portamos cuando salimos a la calle, una maleta con un computador, unos auriculares que permiten definir que son de una marca muy importante celular, la presencia física que hace creer al delincuente que tenemos sumas de dinero en nuestro bolsillo, nos puede convertir en potenciales víctimas. Y es por eso que es muy difícil no llamar hoy día la atención del delincuente. Es por eso que si nosotros llamamos la atención del delincuente, nos queda un segundo elemento para evitar que nos conviertan en sus víctimas. ¿Cuál es el segundo elemento? La capacidad. El delincuente, después de haberme escogido como su víctima, hace un análisis sobre la capacidad que él tiene para doblegarme, para vencerme. Entonces primero mira qué tanta capacidad tiene él contra mí y qué tanta capacidad tengo yo de defensa. Si el delincuente está solo y yo estoy acompañado, él no va a poder hacerme su víctima. Es bien importante eso. Si yo me voy movilizando en mi carro y tengo los seguros de las puertas puestos, el delincuente tampoco me va a poder convertir en su víctima. El tercer elemento del triángulo del delito, después de haber visto el interés y la capacidad, es más del lado de nosotros y es la oportunidad. Si lamentablemente ya llamamos la atención del delincuente, si el delincuente ya decidió que tiene capacidad para convertirme en su víctima, solo hay un elemento que no hace posible que él logre su cometido y es la oportunidad, o lo que en Colombia vulgarmente llamamos dar papaya. Si nosotros en la calle estamos siempre alertas a nuestro entorno y a detectar cualquier situación de peligro que nos esté rodeando y actuamos en consecuencia, no le estamos dando la oportunidad al delincuente. Lamentablemente nosotros hoy día nos la pasamos hablando por teléfono celular en la calle o contestando mensajes de texto y perdemos el contexto, perdemos el análisis del entorno y eso hace que hoy día cada vez es más fácil que el delincuente me convierta en su víctima. Mi recomendación es que cuando estemos en la vía pública ni contestemos el celular ni contestemos mensajes de texto, sino que estemos atentos a lo que ocurre en nuestro alrededor, porque cuando el delincuente nos ve que estamos atentos, vigilantes y alertas, no nos va a convertir en sus víctimas. Afortunadamente para nosotros hoy día tenemos otras herramientas que nos facilitan muchísimo el vivir seguros en la calle. Hay una norma internacional que es la ISO 31000 sobre gestión de riesgos. Muchos profesionales de seguridad trabajaron en la confección de esta norma y en el capítulo referente a formas de tratamiento del riesgo nos dan unas pautas a seguir para poder mantenernos seguros en la calle. Igualmente puede ser para mantener seguros en nuestra empresa. Pero como estamos hablando de seguridad en la calle, vamos a aplicar esas opciones de tratamiento de riesgos para el manejo del riesgo en la calle. La primera opción de tratamiento del riesgo, la norma ISO 31000, es evitar el riesgo. Si yo puedo evitar ir a un sitio donde hay alta presencia de delincuencia, lo debo hacer. Si yo puedo evitar hacer acciones o tareas o actividades que me generen un riesgo, las debo evitar como primera recomendación frente a los riesgos que hay en la calle. La segunda opción de tratamiento del riesgo es retirar la fuente del riesgo. Si yo sé que el delincuente persigue, por ejemplo, los teléfonos celulares, y en una actividad que hacemos todos los días quienes tenemos mascotas, que sacamos la mascota temprano en la mañana y tarde en la noche, entonces cuando usted saque la mascota en la mañana y en la noche, no lleve el teléfono celular consigo. Así evitará llamar la atención del delincuente. La tercera opción que nos da la norma frente al tratamiento del riesgo es cambiar la probabilidad. Uno escoge cuándo desarrollar una actividad y cómo desarrollar esa actividad. Entonces hágase un análisis interior en el que diga, esta actividad mejor la hago de día o la hago de noche. La hago a tales horas que hay más luz, que hay más gente en la calle, y yo puedo cambiar la probabilidad con ese sencillo análisis de riesgos. También puedo cambiar la consecuencia como cuarta opción. ¿Cómo cambio la consecuencia? Y es que si yo voy a aportar grandes sumas de dinero, pues procuro no aportar grandes sumas de dinero, sino pequeñas sumas de dinero. Si yo tengo que hacer un pago o una transferencia de dinero, procure mejor hacerlo a través de medios electrónicos y no con dinero en efectivo. Con eso se está cambiando la consecuencia. Y por último tenemos el compartir el riesgo. Hay muchas empresas de seguros
que aseguran equipos portátiles, teléfonos celulares, además de vehículos. Entonces, todos los bienes suntuosos de valor que yo tenga, puedo estudiar en el mercado qué pólizas de seguros hay y de esa manera comparto el riesgo de la pérdida de ese elemento con una compañía de seguros. Los riesgos los hay en todas partes. Sin embargo, nosotros podemos hacer una discriminación de riesgos dependiendo del día y las horas en que yo estoy por fuera de mi casa. Cuando salimos de nuestra casa, cuando nos trasladamos a la oficina, cuando estamos en la oficina y cuando cumplimos funciones relacionadas con nuestro trabajo. En la mañana, cuando salimos de nuestra casa, la recomendación es, primero asómese por la ventana y verifique qué hay fuera de su casa, de tal suerte que cuando usted abra la puerta no se encuentre con ninguna sorpresa. Si va a utilizar el transporte público, el transporte masivo, por favor, los elementos de valor que usted va a cargar en el transporte masivo, la billetera y el celular, ¿dónde los mantiene? Que no sean bolsillos externos de las chaquetas donde fácilmente los puedan sustraer sin que usted se dé cuenta. Procure guardar la billetera y el teléfono en sitios que le queden de difícil acceso a los delincuentes. Si usted decide tomar un taxi, no tome el primer taxi que encuentre en la calle. Pídalo a través de una línea telefónica. Allí le darán un código de seguridad y cuando usted salga de su casa a tomar el taxi, verifique que el taxi que llegó a recogerlo corresponda al código de seguridad del vehículo que le fue asignado. Los taxis tienen muchas líneas piratas y muchas veces esas líneas piratas llegan a recogerlo a usted y son taxis que generan un alto nivel de riesgo. Otra recomendación cuando se viaja en taxi. Aunque la gran mayoría de los taxistas son personas honestas, existen algunos inescrupulosos que descomponen los sistemas de cerrojo de las puertas para que usted, después de estar sentado dentro del taxi, no pueda abrir la puerta desde adentro. Acostúmbrese, como lo hago yo, cada vez que me subo a un taxi yo cierro la puerta 2 veces. Entonces cierro la puerta por primera vez y cuando lo voy a abrir para cerrarla por segunda vez, si no funciona el sistema de apertura, yo le digo al taxista, disculpe señor, se me quedó la billetera en la casa. Como ya soy un cliente sin billetera, no le va a interesar al conductor y él me va a abrir la puerta y me voy a cambiar de taxi. Esa es una muy buena recomendación. Otro de los riesgos que hay en el espacio público. Según las encuestas de la Policía Nacional, los delitos de mayor probabilidad de ocurrencia hoy día en las grandes ciudades son, primero, el hurto de celulares. ¿Qué estamos haciendo nosotros para proteger los celulares? Estamos comprando celulares de alta gama que tienen un mayor atractivo para los delincuentes y un mayor impacto en caso de que se nos lo roben. Si estoy en un ambiente hostil, en un ambiente inseguro, preferiría no usar equipos de alta gama sino de menor valor para llamar menor la atención del delincuente y que la pérdida sea mucho más pequeña. El segundo delito en mayor probabilidad de ocurrencia es el hurto a personas no relacionadas con el celular, el hurto de elementos de valor, el reloj o la billetera. Muchos de esos delitos se cometen o primero por el cosquilleo, es decir, cuando una persona distrae a su víctima y sin que ésta se dé cuenta le mete la mano en el bolsillo y le saca su billetera, o a través de intimidación con uso de armas blancas o armas de fuego. Y hay otra forma de hurtar los elementos a las personas y son los falsos retenes de autoridades. Va uno tranquilamente por la calle, se le arriman unas personas que dicen ser de la policía y empiezan a pedirle unos papeles, ya que saque la billetera y que muestre las cosas de valor, y de un momento a otro esos falsos policías huyen con los elementos de valor de nuestra propiedad. Recientemente, con ocasión de la pandemia, como lo que se popularizó fue el uso de la bicicleta como medio de transporte por los beneficios que tiene para evitar el contagio, se incrementó ostensiblemente el hurto de bicicletas. La primera recomendación que les haría frente a este caso es marque todas las piezas de su bicicleta con su número de cédula y con su número celular, además del nombre completo. ¿Qué logramos con ello? Primero, desestimular el hurto de las bicicletas. Porque una bicicleta que está totalmente marcado, como cuando ocurre con los carros, en el comercio no se puede vender, pierde valor y eso desestimula a los delincuentes que están dedicados a ese negocio. Y segundo, la policía todo el tiempo está haciendo recuperaciones de bicicletas y cuesta muchísimo trabajo saber a quién llamar para decirle encontramos su bicicleta. En cambio, si su bicicleta está marcada, la policía puede fácilmente identificar el dueño, llamarlo y decirle venga por su bicicleta porque ya fue recuperada.
Cientos de bicicletas están almacenadas en los depósitos de la policía por la dificultad de encontrar a su dueño. Otro delito que está muy en boga en Bogotá y en las grandes capitales es el fleteo. ¿Qué es el fleteo? Es el hurto de las sumas de dinero que uno retira de los cajeros automáticos. ¿Qué pasa frente al hurto derivado del retiro del dinero en cajeros automáticos? Y es que lamentablemente las estadísticas de la policía van en contra de lo que nosotros pensamos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de dónde es más seguro retirar dinero? ¿De un cajero automático que está dentro de un centro comercial o el que está en vía pública? Seguramente ustedes dirán que es más seguro retirar dinero de un cajero automático que está dentro de un centro comercial. Sin embargo, las estadísticas de la policía dicen que de cada 10 casos de fleteo, 7 de ellos ocurren de personas que han retirado dineros dentro de un cajero de un centro comercial. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que cuando uno retira dinero de un cajero que está dentro de un centro comercial, se siente seguro, se siente tranquilo y no observa ninguna medida de seguridad después de retirar el dinero. Contrario censo, quienes retiran dinero de un cajero electrónico que está sobre la calle, pues el temor de estar en la calle los obliga a tomar especiales medidas de seguridad que logran evitar ser víctimas del fleteo a través de ese comportamiento más seguro. Hay otro delito también que se da en los cajeros electrónicos y es cuando uno introduce su tarjeta dentro del cajero y delincuentes especializados en fraudes electrónicos sacan la información que hay de la tarjeta, del microchip de la tarjeta, y con esa información van y obtienen otros bienes de consumo utilizando nuestro nombre y nuestra información, lo que se conoce como el hurto de identidad. Y por último, hablemos de la llamada millonaria. Se ha vuelto muy frecuente porque están muy especializados los delincuentes, incluyendo los que hay en las cárceles, que están llamando a las casas para decir que el dueño de la casa, que el propietario de la residencia tiene un problema con la autoridad o tiene una emergencia y le piden a la empleada doméstica que saque elementos de valor de la casa para poder resolver el problema que tiene su patrón. Las empleadas domésticas lamentablemente sucumben al engaño de estas personas y sin ser malas personas, sin tener ninguna complicidad con estos delincuentes, solo el deseo de ayudar a su patrón, saca elementos de su casa y se los entrega a estos delincuentes. La recomendación que les hago es que de manera continua, no cada 6 meses, ojalá cada mes, se sienten ustedes con la empleada de sus casas, con sus hijos mayores, porque también ha ocurrido y han sido engañados hijos cuando quedan solos en el apartamento, y les expliquen en qué consiste la llamada millonaria. ¿Qué tipo de mensajes le están dando los delincuentes a las personas para obligarlos a sacar las cosas de la casa? Y cuando ellos ya estén entrenados y capacitados, nosotros ya nos hemos quitado ese problema de encima. Por último, hoy día estamos en una situación muy especial. Lamentablemente, en este momento, la mayor probabilidad de muerte o de enfermedad no son las acciones de la delincuencia en la calle. Es un enemigo invisible, el COVID-19. Entonces, si nosotros tuviéramos hoy la potestad de decidir cuál es mi preocupación número 1 y en qué debo prestar atención, es en no ser contagiados de esta terrible enfermedad. Entonces, como ya aprendimos a través de la implementación de la norma ISO 31000 que hay unas formas de tratamiento del riesgo, ahora apliquemos esas formas de tratamiento del riesgo para quitarnos el problema más probable de ocurrencia que tenemos hoy día y es ser contagiados de esta terrible enfermedad. El primero de ello, evitar el riesgo. Entonces, para evitar el riesgo, quedémonos en la casa. No salgamos de la casa si no es estrictamente necesario. Hoy día las empresas permiten el teletrabajo. Entonces, tratemos de estar en teletrabajo en nuestras casas y así estamos evitando el contagio del COVID-19. La segunda forma de evitar el contagio es retirar la fuente de contagio. ¿Quién es la fuente de contagio? Cualquier otra persona. ¿Cómo lo hacemos? A través del distanciamiento social. Si yo siempre conservo una distancia de 2 metros de las demás personas, incluyendo los más cercanos, mis parientes más cercanos, porque muchos de los contagios se dan por los parientes más cercanos, yo estoy retirando la fuente de contagio y estoy manteniéndome seguro.
La tercera forma de prevenir el contagio de COVID-19 es cambiar la probabilidad. ¿Cómo hago para cambiar la probabilidad de contagio de COVID-19? Siguiendo al pie de la letra los protocolos de bioseguridad. ¿Qué dicen los protocolos de bioseguridad? Número 1, usar permanentemente el tapabocas. Y no cualquier tapabocas. Esos que andan en la calle de neofreno no sirve. Debemos usar tapabocas, preferiblemente los N95 o los quirúrgicos. Si yo uso permanentemente tapabocas, si me lavo con frecuencia las manos y si mantengo el distanciamiento social, voy a estar a salvo de contagio de COVID-19. También hay otra forma de prevenir o de mitigar el contagio de COVID-19 y es cambiar la probabilidad, es decir, que no me afecte sobremanera si llego a estar contagiado de COVID-19. ¿Cómo lo logro? Hábitos saludables. En la medida que yo tengo una buena condición física y una buena salud, si yo resulto contagiado del COVID, pues no me va a causar un mayor daño. Y lo segundo es que si yo estoy en una ciudad donde la ocupación de las camas UCI está al 100% y resulto infectado por COVID, voy a tener graves problemas para ser atendido en el centro hospitalario. Si tenemos la posibilidad de mover a un pariente nuestro que está en una situación crítica que pueda ser contagiado, un adulto mayor o un pariente con preexistencias, tratémoslo de mover a una ciudad donde no haya una alta ocupación de unidades de cuidados intensivos, para que en el caso de que nuestro pariente resulte contagiado, podamos nosotros atenderlo de manera prioritaria. Y por último, hay otra forma y es retener el riesgo. ¿Qué es retener el riesgo? Es yo debo asistir a mi trabajo, yo debo seguir mi vida normal, entonces lo puedo hacer, voy a asumir un riesgo, pero si practico lo que les dije anteriormente, sobre todo de cambiar la probabilidad, observando al pie de todos los protocolos de bioseguridad, seguramente voy a ser menos propenso al contagio de esta terrible enfermedad. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué tiene que ver la seguridad con el auge de la propiedad horizontal? La respuesta es muchísimo. La violencia y la inseguridad en las zonas rurales de Colombia es una de las principales características del auge de la urbanización de la sociedad colombiana, que empezó en la década de los 50 del siglo pasado. En décadas recientes, la inseguridad en las ciudades, que afectaba mayormente a las casas de los barrios que no tenían conjuntos cerrados, generó lo que se conocía como unidades inmobiliarias cerradas y un crecimiento importante en la construcción de conjuntos residenciales. Esta nueva forma de vida, en la que dentro de una misma unidad residencial se confunden cientos de intereses particulares, los cuales deben subordinarse a un interés colectivo, es quizá el mayor reto para los que administran la propiedad horizontal en Colombia. Hay dos preguntas que se deben responder quienes tienen la responsabilidad de cuidar por el bienestar de esas comunidades en lo que tiene que ver con la seguridad. La primera pregunta es, ¿qué es lo que debemos proteger? Y la segunda es, ¿de qué lo debemos proteger? Entonces, señores administradores, cuando ustedes piensan en qué debemos proteger, hay un enorme listado de lo que debemos proteger dentro de los conjuntos residenciales. Obviamente, lo primero son las personas. Y cuando nos referimos a las personas, no solamente son los residentes, son los residentes, los inquilinos o arrendatarios, los empleados de la unidad residencial, los contratistas, los visitantes y también los vecinos. Cualquier actividad que se desarrolle dentro de la propiedad horizontal que afecte a las personas que acabo de enunciar son responsabilidad de la copropiedad. Lo segundo que debe proteger las copropiedades es el medio ambiente. Hoy día, los organismos de seguridad del Estado, las organizaciones no gubernamentales, tienen los ojos puestos en cualquier violación o afectación al medio ambiente. Es por eso que cualquier actividad que desarrolle la unidad residencial, como por ejemplo el vertimiento de aguas residuales o el manejo de las basuras, tiene que respetar los protocolos del medio ambiente, porque cualquier violación a esos protocolos genera unas multas importantes para la copropiedad. Lo tercero que se protege en las urbanizaciones y en los conjuntos residenciales son los activos que hay dentro de la copropiedad. Y no solamente los activos que son comunes, que son de la copropiedad en sí, sino también los activos que son de cada una de las personas que residen dentro de la copropiedad, sean estos propietarios o sean arrendatarios.
Lo siguiente, después de los activos, lo que debemos proteger son las instalaciones, los cerramientos, las instalaciones en lo que tiene que ver con paredes de edificios, en lo que tiene que ver con zonas de áreas comunes y lo que está dentro de la copropiedad para el uso, goce y disfrute de quienes allí residen. Otro tema bien importante a tener en cuenta, además de lo mencionado anteriormente, es que en las copropiedades se maneja muchísima información y hoy en día hay leyes muy estrictas que protegen la intimidad de las personas, el habeas data y el buen nombre, y es por eso que en las copropiedades deben haber unos importantes protocolos para manejar la información y protegerla contra el acceso de personas inescrupulosas. Además de proteger la información, se debe proteger también el buen nombre de la copropiedad. Cualquier afectación al buen nombre de una copropiedad tiene un impacto directo sobre quienes residen en ella y sobre su patrimonio. Una afectación al buen nombre de una copropiedad puede acabar con el patrimonio de unas personas porque puede desvalorizar o reducir ostensiblemente el valor de la copropiedad y eso sería una afectación también grandísima para quienes tienen patrimonio en la propiedad horizontal. Y por último, es muy importante tener en cuenta que además de lo dicho anteriormente, también debemos pensar en proteger los procesos de la copropiedad. Hay muchos procesos como por ejemplo el suministro de los servicios públicos, el mantener el suministro del agua, el mantener el suministro de la luz, el servicio de ascensores. Son procesos indispensables para la vida en copropiedad y eso hace parte de las obligaciones de los administradores de mantener al día los procesos. Hemos dicho ya qué es lo que protegemos dentro de las copropiedades. Ahora vamos a ver de qué lo estamos protegiendo. Lamentablemente, las estadísticas nos dicen que el 80% de los riesgos está dentro de la copropiedad y solamente un 20% de esos riesgos vienen de afuera de la copropiedad. Cuando nos referimos a que el 80% de los riesgos de la copropiedad están adentro, quiere decir que esos riesgos son ocasionados por los empleados de la copropiedad, los contratistas, los visitantes dentro de la copropiedad, las personas que han ingresado con algún tipo de autorización, como por ejemplo los domiciliarios, y también tienen que ver los arrendatarios y los propietarios de las residencias. Sobre todo estos últimos, no siempre, pero en el caso de que hayan personas que tengan ludopatías o que tengan algún tipo de vicios, pueden estar buscando obtener recursos económicos con activos que están dentro de la copropiedad. Ahora vamos a explicar de cada uno de todos esos agentes generadores de riesgo de la copropiedad qué debemos hacer para controlar o mitigar los efectos dañinos que estas personas puedan ejercer sobre nuestros intereses. En lo que tiene que ver con los empleados de la copropiedad, nuestra recomendación es que se haga un juicioso y minucioso estudio de seguridad cada vez que contratemos a un nuevo empleado. Que ese estudio de seguridad incluya la búsqueda de antecedentes penales, disciplinarios y los antecedentes de otros empleos anteriores para determinar que esas personas sean de absoluta confianza. Ese proceso de selección y contratación de los empleados debemos extenderlo también a los que son contratistas de la copropiedad, no empleados directos de ella. Y cuando hablamos de contratistas de la copropiedad, yo creo que el mayor esfuerzo que hace la copropiedad en el tema financiero y económico es la contratación de la empresa de vigilancia privada. Allí hay un factor fundamental que tiene que ver con el éxito de la gestión del administrador. Yo podría decir que el éxito de la gestión de un administrador dentro de una copropiedad depende mayormente del proceso de selección de la empresa de vigilancia privada. Es muy importante a la hora de seleccionar una empresa de vigilancia privada tener en cuenta aspectos tan importantes como, el primero de ellos y quizá el más importante, que sea una empresa legal, es decir, una empresa que tenga licencia vigente de funcionamiento expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Segundo, que esa empresa tenga experiencia en la protección del sector residencial. En Colombia hay más de 900 empresas de vigilancia privada y no todas son expertas en sector residencial. Es por eso que a la hora de seleccionar la empresa de vigilancia, busquemos una empresa que tenga muchos años de experiencia en el sector residencial y que a su vez esté encargada de la vigilancia de conjuntos residenciales en la zona
donde nosotros tenemos nuestra copropiedad para que sea una empresa que conozca el modus operandi del entorno donde está ubicada nuestra copropiedad. También debemos asegurar que esta empresa de vigilancia tenga unos procesos aceptados y con un buen sistema de calidad. Debemos pedirle a esa empresa que nos entregue cuál es la última evaluación de su sistema de gestión de calidad para mirar la empresa cómo contrata a sus vigilantes, qué protocolos o procedimientos utiliza, que deben ser aún mejores que los que nosotros seguimos dentro de la copropiedad para nuestros empleados. Los vigilantes, por la especial función que cumplen y por la misión tan importante que tienen de proteger los intereses de la copropiedad, tienen que ser sometidos a un riguroso proceso de selección que incluye, además de la búsqueda de antecedentes, la realización de pruebas de poligrafía y las visitas domiciliarias. Una vez nosotros nos hemos asegurado de cómo la empresa de vigilancia contrata a los guardas que van a estar laborando para nuestra copropiedad, también debemos revisarles los protocolos y procedimientos que sigue cada empresa de vigilancia a la hora de ejercer su actividad. Cómo tiene el control de ingreso de visitantes, cómo tiene el control de ingreso de domiciliarios, cómo controla la entrada y salida de vehículos, cómo hace el control de las rondas perimetrales y todos los demás procedimientos que son afines a la vigilancia privada. Después de la vigilancia privada, tenemos que pensar en todas las personas que ingresan a nuestra copropiedad como generadores de riesgos. ¿Quiénes más ingresan a nuestra copropiedad diariamente? Las personas que pertenecen a los servicios públicos domiciliarios, los empleados de las empresas de acueducto, de electricidad, de gas, de los demás servicios públicos como telecomunicaciones. En algunos casos, los obreros que tienen algunos residentes que hacen remodelaciones o refacciones a sus apartamentos. Los domiciliarios que hoy en épocas de pandemia están llegando con mayor asiduidad a los conjuntos residenciales y los visitantes que ocasionalmente, hoy por tema de restricción, están llegando también a nuestros conjuntos residenciales. Tenemos que prestar especial atención a la forma como la empresa de vigilancia controla esos ingresos. Lo fundamental es que cada conjunto residencial tenga un software de registro de ingreso de personas no residentes. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona que ingresa a una copropiedad donde se le ha tomado una fotografía y se le ha registrado a través de un software el código bidimensional de su cédula para certificar a quién corresponde ese documento de identificación, haga alguna actividad criminal dentro de la copropiedad. Por eso exijamos, señores administradores, o destinemos parte de nuestro presupuesto para instalar un buen software de control de ingreso de visitantes, donde se registre el nombre, el documento de identificación y la fotografía de quien ingresa y a qué unidad residencial visita, para que en caso de que se presente algún siniestro dentro de la copropiedad podamos identificar claramente dónde se originó el riesgo. Otro de los agentes que mayor riesgo generan las copropiedades son las empleadas domésticas. Hoy en día es muy común que en un conjunto residencial por lo menos el 70 o el 80% de los apartamentos cuente con su empleada doméstica. Es por eso que la administración debe intervenir a través del reglamento interno de la copropiedad horizontal o del comité de convivencia para establecer que cada residente que vaya a contratar una empleada doméstica cumpla unos protocolos de seguridad. ¿En qué consisten esos protocolos de seguridad? Lo primero es hacer llegar la hoja de vida de la empleada doméstica a la administración de la copropiedad, anexando también el estudio de seguridad que el residente le mandó a hacer a esa empleada doméstica. Eso nos permite tener la confianza en las personas que van a ingresar a trabajar dentro de los apartamentos que hay en la copropiedad. También nosotros debemos recomendarle como administradores a los residentes que han contratado a estas empleadas que por favor las instruyan sobre el manual de convivencia de la copropiedad para que no se convierta en un agente perturbador dentro de la copropiedad. Igualmente, pedirles que les hagan un entrenamiento sobre un delito que es muy común hoy día y en el cual ellas tienen un factor principal de participación, no por complicidad con quien lo genera, sino por la presión de quien es el delincuente. Ese delito se llama la llamada millonaria. Hoy día,
Los delincuentes no tienen que entrar a la copropiedad para apropiarse de los objetos de valor que hay dentro de los apartamentos. La llamada millonaria es una modalidad en la que se involucra a la empleada doméstica o a cualquier otra persona que se encuentre sola dentro del apartamento. Los delincuentes previamente obtienen información de las personas que residen allí y a través de una llamada que hacen a la persona que queda sola en el apartamento, regularmente siempre la empleada doméstica, empiezan a presionársela con un discurso en el que le dicen que sus patronos están en una situación de emergencia, están capturados por la policía, tienen un problema muy grave y que la única forma de ayudarlos es que saque dinero en efectivo o joyas de la casa y les haga entregada fuera del conjunto residencial a estos delincuentes. Lamentablemente, las empleadas domésticas son buenos seres humanos, pero ellas, por el afán de cuidar y proteger los intereses de quien las contrata, terminan cediendo a estas pretensiones de los delincuentes. Si los residentes de los apartamentos cada semana estuvieran hablando con la empleada doméstica y recordándoles cómo es el modus operandi y que por ningún motivo ellos vayan a sacar dinero o joyas del apartamento bajo ninguna circunstancia, seguramente se disminuiría ostensiblemente el índice de este delito. En las copropiedades también hay otros delitos que están en auge hoy en día con el tema de la pandemia. A raíz del confinamiento que hemos tenido, el hurto a residencias, que era el delito que ocurría con mayor probabilidad hace 2 o 3 años, hoy en día se ha disminuido ostensiblemente. ¿Por qué? Porque hoy día la gran mayoría de las personas están trabajando desde sus casas, pero los delincuentes ya han cambiado su modus operandi. Entonces ya no están enfocados en el hurto de residencias, sino en el hurto de las bicicletas que se encuentran en el sótano de las residencias. Es por eso que hoy en día uno de los sitios más críticos de las copropiedades son los sótanos, porque allí reposan gran cantidad de bicicletas, que se ha convertido en un medio muy popular de movilización hoy día. Entonces los delincuentes ya no entran a los apartamentos, sino que entran a los sótanos, valiéndose de cualquier artimaña o de cualquier subterfugio, y se logran estar las bicicletas y a cualquier descuido de la vigilancia las sacan de la copropiedad. Además del hurto de bicicletas, ocurren otros hurtos dentro de las copropiedades. Les decía hace un momento que esta nueva forma de vida que tenemos por las restricciones que nos impone el riesgo de ser contagiados con el COVID-19, la mayoría de las personas están dentro de sus apartamentos y eso ha limitado un poco el accionar de la delincuencia entre los conjuntos residenciales. Sin embargo, los delincuentes se han ideado nuevas formas de obtener beneficios importantes. Una de esas formas recientes es el falso empleado bancario. Cualquiera de los residentes recibe a través de su correo o a través de su teléfono celular una supuesta comunicación de su banco donde le informa que un empleado del banco, dándole un nombre y apellido, un número de cédula, lo va a visitar dentro de su apartamento para hacer el cambio del plástico de la tarjeta porque la que tiene ya está en periodo de cambio. La persona residente ya conoce quién va a visitarlo, inclusive le da los datos al guarda de entrada del conjunto residencial, de tal suerte que cuando el delincuente llega con esa identificación, fácilmente ingresa al conjunto residencial porque tiene la autorización del residente. Y estando el delincuente con el residente, le hace un cambio de plástico, llevándose la tarjeta que es válida y dejando una que no tiene validez, y con la tarjeta que se llevan y los datos que ha recogido en la visita, proceden a generar gastos que afectan el patrimonio del residente. Y una última modalidad que se ha dado ahora con esta ola de inmigración que tenemos son los falsos inquilinos, los falsos arrendatarios. Se han presentado a algunos conjuntos residenciales recientemente personas con papeles de inmobiliaria diciendo que han arrendado un apartamento dentro de la copropiedad. Los guardas de seguridad verifican y todos los papeles están en regla, el logo de la inmobiliaria, los datos de la persona que está llegando con el trasteo, los datos del dueño del apartamento que supuestamente arrendó el apartamento, y estas personas se trastean a vivir dentro de la copropiedad y solamente cuando el dueño 2 o 3 meses después se da cuenta que su apartamento fue invadido es cuando estamos dando cuenta de esta nueva modalidad delincuencial. Como ustedes pueden ver, señoras y señores, son múltiples las responsabilidades que tenemos nosotros cuando aceptamos el cargo de administrador de las copropiedades. Lo importante es que ustedes sepan elegir muy bien los empleados que van a contratar para la copropiedad y a la empresa de vigilancia privada.
Eso le garantizará muchísimo el éxito de su gestión y resultados altamente positivos en sus vidas profesionales. Agradezco el tiempo que nos han dedicado para escucharnos en el día de hoy. Les deseo muchos éxitos en el evento de la Feria y Encuentro de Propiedad Horizontal 2021, Desarrollo Humano Sostenible. Espero que cumplan los propósitos por los cuales fueron convocados. Mil gracias. El mundo ha cambiado y la seguridad privada debe transformarse para cubrir las nuevas necesidades de empresas y personas. Seguridad Superior ofrece las soluciones integrales que la nueva forma en que vivimos nos exige. En todos los sectores que atendemos, garantizamos la excelencia en la prestación ininterrumpida del servicio. Hemos capacitado a nuestros hombres en la prevención y reacción ante nuevas modalidades delictivas. Hemos orientado todos los protocolos a la protección contra el contagio a residentes, colaboradores y visitantes. Nuestro personal conoce las buenas prácticas, las aplica y comparte siempre. El equipo de guardas en sus instalaciones está protegido para no ser víctima del contagio del COVID-19. Hemos dotado a nuestros colaboradores a nivel nacional de todos los elementos de bioprotección y garantizamos rigurosos procedimientos de control y cuidado. Realizamos un mapeo de los focos de riesgo y en ellos prestamos especial atención a través de limpieza periódica y protocolos de desinfección. Junto a las empresas de nuestro grupo, conformamos un servicio integral. Utilizamos comunicación de alto impacto como un factor clave de éxito en la mitigación del riesgo. Realizamos campañas permanentes a todos los grupos de interés en sus instalaciones. Hoy, nuestros clientes están bien informados y se sienten más seguros. Hoy en día, cerca de 500 clientes a nivel nacional se sienten seguros al contar con nuestra presencia en sus instalaciones. Muchas de las más importantes empresas del país se han decidido por la propuesta de Seguridad Superior. Es el momento de confiar la seguridad a quien entiende esta nueva realidad y ya está aportando valor real en cada sector donde participa para que todos nos sintamos más seguros. Seguridad Superior. Protegemos lo que realmente importa. Bienvenidos a la Feria de Propiedad Horizontal 2021 con la Fundación FERAZUL. Para mí realmente es grandioso tenerlos aquí reunidos, actualizándose, porque creo que más allá es el esfuerzo, sé que el cansancio de absolutamente todos
del trabajo del día a día, que acá hay administradores los entiendo y me les quito la corbata referente a todo lo que ha sucedido. Como ya lo han dicho, mi nombre es Laura Gaitán Wilches, soy abogada de la Universidad de Ibagué, especializada en Derecho Civil y en Propiedad Horizontal, y actualmente funjo como representante legal de W Mole Inmobiliario, digamos que con unos 5 o 6 años de experiencia en referencia a la propiedad horizontal, desde que salí de la universidad, mi tesis de trabajo, absolutamente todo ha sido a raíz de la propiedad horizontal, de la convivencia, carteras, de toda la legalidad que hay al interno de esta situación. Y el día de hoy es un tema demasiado importante que, a pesar de que está en auge, y principalmente están en algunas ciudades de Colombia obligatorio, ya pronto la normatividad se va a actualizar. Yo sé que a raíz de todo lo que ha pasado el COVID-19 le han dado prioridades a otras cosas, a protocolos, pero ustedes como administradores, consejeros o inclusive copropietarios dentro de una propiedad horizontal tienen que proveer de que todo se cumpla, aparte conforme a la norma, y evitar los riesgos, digamos, los posibles riesgos que puede incurrir su conjunto residencial. El día de hoy vamos a hablar sobre la obligación legal de la revisión de sistemas de transportes verticales, tales cuales como los ascensores y puertas en la propiedad horizontal. Todo lo que tenga que ver con los sistemas eléctricos, en el cual principalmente transporte personas. La finalidad y el objeto de esa normatividad es en razón a una norma técnica NTC de 59201. Creo que ahí, sí, 59201. Es importante que esta norma técnica colombiana se estableció a raíz de muchas circunstancias que sucedieron en razón a procesos legales o problemas legales de responsabilidad civil contractual de diferentes empresas de ascensores por los riesgos que existían. Yo sé que cada uno de ustedes se puede recordar que en su ciudad encuentran copropiedades, edificios o propiedades horizontales donde todavía hay apartamentos de 5 o 6 o hasta inclusive he visto de 7 pisos en donde tenían esos ascensores súper antiguos, en donde solamente pues cabía inclusive una sola persona, y a raíz de todos los riesgos y de ese poco control o esa poca actualización y mantenimiento, sucedieron muchísimas cosas. Entre esas, pues, por eso se creó la iniciativa de crear esa norma técnica en razón al mantenimiento, como le indico, por eso implementó la norma técnica principal, implementó el mantenimiento, implementó la seguridad e integración al servicio de atención de esos usuarios a transitar o utilizar ese medio de transporte vertical dentro de la copropiedad, que normalmente pues, son los ascensores, puertas eléctricas, escaleras eléctricas. En las copropiedades mixtas pues encontramos las escaleras eléctricas, digamos que lo más notable, como los minicentros comerciales, los moles. Digamos que alrededor de este organigrama encuentro a los lados la integridad de los usuarios, porque posterior como a esa normatividad más de un mantenimiento que se surge realmente sobre esa legalidad de la propiedad horizontal, pues se encuentran los principios fundamentales o los derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia, entre esos pues la más importante, que es la vida, y en conexidad obviamente con la salud, en donde un copropietario llegase a sucederle algún riesgo civil, principalmente que se debería vulnerar. Y al lado izquierdo encontramos sistema de riesgos, inspección de sistemas de riesgos. Ya ustedes conocerán algunos, digamos que sistemas que se han implementado durante estos años, legales, sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, entre otros, sistemas de datos, entre otros. ¿Para qué? Para cubrir como esa necesidad o ese mantenimiento que pueda surgir en medio de la utilización de ese mecanismo o de ese transporte vertical. Creo, señores, y me disculparán, que la norma técnica NTC es la 59261.
No sé por qué, de pronto me disculparán que decía una profesora, la bruta fue la secretaria y la secretaria soy yo, al poner de pronto digitar el número incorrectamente para que tengan en cuenta que es el 5926-1. NTC significa norma técnica colombiana. Eso es lo que es el significado de esta norma, en razón a la legalidad del uso de herramientas o de servicios verticales que hay dentro de la copropiedad. ¿Cuál es la normativa en la cual usted se puede ceñir para poder hablar con el Consejo de Administración o hablar con su copropiedad en la asamblea, usted como administrador o como consejero, en referencia a la obligatoriedad que tiene esta normativa? Primero, la que encontrábamos ahorita, que esta sí está bien escrita, la norma técnica de NTC 5926-1, y posterior a eso se desglosan diferentes decretos en el cual se ha implementado diferentes revisiones técnicas en razón a estos servicios dentro de la propiedad horizontal. Decreto 2269 de 1996, Acuerdo 470 de 2001, Acuerdo 007 del 22 de 2018, Acuerdo 401 del 2019, Acuerdo número 3 del 2020, Acuerdo C16 de 2016 y Decreto 215 del 2016. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué hay acuerdos? ¿Por qué hay algunos decretos? ¿Cuál es la diferencia? En razón a la investigación que realicé, ustedes si investigan de pronto cada una de estas normatividades, se van a enterar de que son los diferentes acuerdos o pronunciamientos que han realizado las mismas alcaldías de diferentes ciudades principales. Más adelante les voy a explicar, pero entre esas está Bucaramanga, Medellín, Cali, Villavicencio, Tolima, Ibagué, que actualmente es la ciudad donde yo me encuentro y resido, Cartagena, en donde en esas ciudades es obligatorio que esta normatividad y esta revisión técnica se realice. Por eso es que les estaba comentando que a pesar que en algunos lugares de Colombia aún no es una norma obligatoria, y posterior cuando hay una norma obligatoria, pues en caso de incumplimiento hay sanción, en otras ciudades no, pero probablemente eso se va a nacionalizar en todo Colombia, y pues es mejor, inclusive pues por evitar riesgos a fondo de la copropiedad, hay que crear un presupuesto o hay que realmente tener de fondo, digamos que la implementación de esos sistemas. Parámetros. ¿Qué realiza una excelente empresa que brinda este servicio? Inspección por empresa especialista, en donde esta persona jurídica que implementa. Inspección material, porque realiza una visita con una persona idónea, técnica, en el cual revisa pues cuáles son los lineamientos técnicos que hay que cambiar, mantener, pues para el buen uso de esa herramienta o de ese transporte en beneficio de los copropietarios. Documental, porque se da cuenta si realmente usted cumple con todas las certificaciones, ¿cierto? Y garantías en caso tal de que esa empresa que, digamos que dispuso en su momento la propiedad horizontal para poder realizar los ascensores, en ese entonces las constructoras, que son los, pues, digamos que los administradores provisionales o iniciales, y la verificación y revisión técnica, pues, posterior a ese reconocimiento físico, de materiales, documentales, porque encontramos, y para nadie es un secreto, que cuando vamos al fondo de una copropiedad, a veces por cambios de pronto de algunas administraciones, pues realmente no hay documentos que soporten, digamos que la factibilidad de mantenimientos o inclusive de garantías en temas de ascensores. Por eso es que yo al principio les decía que principalmente o antiguamente encontrábamos muchos edificios en donde se encontraban esos ascensores antiguos, muy riesgosos, y que inclusive algunas copropiedades pues han considerado cerrar a raíz de que no tienen, digamos, la disponibilidad presupuestal alrededor de que son pocos copropietarios de poder sostener o mantener este transporte, ¿sí? Inclusive he visto otras posibilidades en donde dejan el espacio
o hacen mantenimiento explícitamente para llevar o subir maletas o mercado. Esto hace que pues haya un menor riesgo en caso tal de que bajo la responsabilidad de objetos, más no de personas, transporte de objetos, y pues que el riesgo disminuya. Sin embargo, pues obviamente pues eso está sujeto a la revisión técnico documental y verificación de revisión técnica que realice una empresa especial especificada. ¿Listo? Actualmente les voy a enviar, digamos que les voy a mostrar un videito, unos 2 o 3 minutos de un video de una investigación que realizó Séptimo Día, en el cual pasó en una ciudad de aquí de Colombia, en 2 ciudades de aquí de Colombia, en el cual incurrieron en riesgos, inclusive pues al llegar desagradablemente pues a la muerte, en el que por no tener las certificaciones debidas, pues la copropiedad realmente entra en detrimento, y pues ustedes ya podrán de pronto revisar y valorar usted qué haría como administrador. Buenas noches. ¿Sabe usted cuál es el medio de transporte más usado en Colombia después de los carros y las motos? Los ascensores. La razón, cada vez hay más edificios en Colombia y más accidentes reportados en ascensores. Decenas de personas quedan atrapadas en ellos cada día y hay un creciente número de tragedias. Hace poco, 2 niños quedaron atrapados en un ascensor en el sur de Bogotá, con el desenlace fatal para uno de ellos. Hoy su familia se pregunta, ¿si hubiera podido evitar esta tragedia? Diego Guauque investigó este accidente y esta noche ustedes aprenderán valiosas lecciones, especialmente si van a usar un ascensor. El pasado sábado 2 de noviembre, Luz Marina Pavón le dio permiso a su hijo para jugar fútbol hasta las 6 de la tarde en la cancha de este edificio, Gerona del Porvenir 2, en el sur de Bogotá. Brahman Guevara, de 11 años, se excedió unas horas junto a su amigo de 13, un visitante del conjunto. Después de las 8 de la noche, recordaron las palabras de Luz Marina. Tomaron este ascensor luego de jugar fútbol. Lo tomaron en el primer piso rumbo al piso 14, pero cuando el ascensor iba entre el 7º y el 8º piso, el ascensor se trabó y los niños quedaron atrapados. Entonces los niños presionaron el botón de emergencia y unos minutos después esa emergencia fue atendida por el vigilante. Él llega, saca una llave y abrió con sus propias manos el ascensor y encontró a los niños atrapados entre el piso 7º y el 8º. Había un espacio de aproximadamente unos 50 centímetros y el vigilante le pidió al niño Brahman que se acercara para traerlo y sacarlo con sus propias manos hacia aquí, hacia el piso. Pero en ese momento, como lo observarán en el video, pues así comenzó esta tragedia. El señor empieza a gritar, llamar, que ambulancias, que se cayó, que hay un accidente, pero nunca pensé que hubiera sido mi hijo, la verdad. Del fondo del ascensor, las autoridades sacaron a Brahman. Este video corresponde a una cámara del pasillo. Lo vi que lo cayeron de la camilla, ya lo sacaron y lo llevaron a la ambulancia, porque yo quedé bloqueada, yo entré en show y arrancamos para el hospital. En el hospital de Kennedy murió. La madre del pequeño y los habitantes de este lugar aseguran que ese elevador operaba sin el mantenimiento requerido. Ocurrió el día sábado exactamente aquí en este conjunto residencial en la localidad de Kennedy a las 8 de la noche. 2 días después, luego de la velación, Luz Marina conoció los videos del ascensor y del pasillo. Le dieron luces para entender por qué su niño murió de esa manera tan absurda y quién o quiénes podrían ser los responsables de su tragedia. Los videos no habían sido revelados por los medios de comunicación. Son de alto impacto y podrían lastimar su sensibilidad. Pero según expertos consultados, dejan 2 profundas lecciones. Una sobre nuestro comportamiento en los elevadores y la otra acerca de cómo se atienden de forma equivocada estas emergencias, casi siempre. Posterior a ello, a revisar el video por parte de ustedes, les hago esta pregunta. Si esto pasara en su copropiedad, ¿usted qué haría? ¿Cómo actuaría? ¿Creería que usted como administrador tiene responsabilidad? ¿O creería que la responsabilidad la tendrían que asumir todos? ¿O solamente el consejo de administración? ¿O la constructora?
¿qué piensa usted? Me gustaría que de pronto vía correo electrónico, si tienen preguntas, observaciones, pudieran hacernos llegar ante los correos electrónicos de Esfera Azul, y con mucho gusto pues realizar un debate en referencia a todas estas preguntas que ustedes pueden tener. Principalmente, como les hablaba, vamos a hablar de un tema que es un tema legal, que es el que más me preocupa, que son los riesgos en el cual incurre la copropiedad y los usuarios que transitan en él. Inclusive, en ese transporte no solamente hay copropietarios, sino visitantes, también hay trabajadores, empleados de la copropiedad, ¿cierto?, que transitan en ella, y pues cualquier persona que utilice este medio para transitar tiene que ver o tiene riesgos legales de la copropiedad, e inclusive el administrador como representante legal. Hablemoslo como copropiedad. Responsabilidad civil contractual, claro que sí, porque el conjunto, inclusive la asamblea, debió haber previsto estos riesgos ante las diferentes empresas o diferentes revisiones técnicas posibles, y debieron haber creado un presupuesto, y esa administración debió haber estado certificada en sus mantenimientos, ¿cierto? Y debió haber tenido un seguimiento, digamos que como lo que pasó en el video anterior, hasta llegar a la muerte, de riesgo inminente de vida que tuvo, de muerte, disculpen, que tuvo este copropietario o estos niños en el primer caso que vieron, en una responsabilidad civil contractual. Entonces, en esta responsabilidad civil contractual se encuentran indemnizaciones, perjuicios que los pueden ver debajo de esta diapositiva, en contra de la copropiedad, responsabilidad administrativa, ¿en qué sentido? Por parte del administrador por haber realizado acción u omisión. Omisión en no haber alertado a la asamblea de copropietarios, haber realizado una asamblea extraordinaria, haber avisado a las diferentes entidades el peligro, no haber cerrado, no haber actuado. Recordemos que a pesar de que en una copropiedad, si usted como administrador llega a tener o llega a administrar una copropiedad en la cual no se quedó el diferente presupuesto, no hay dinero para poder ejecutar esa certificación, creería yo que lo más idóneo es que usted o haga una asamblea extraordinaria y usted indique, alerte a la copropiedad sobre esta situación, y posterior a eso también alerte a las diferentes entidades para el cierre de ese transporte vertical, ¿sí? Porque vuelvo y les digo, la responsabilidad no solamente es de todos, sino también del administrador, porque para eso, ustedes son los ejecutores del gasto, para eso inclusive también hay un fondo de imprevistos, para eso pues ustedes tienen que alertar a la comunidad sobre las diferentes situaciones o circunstancias de alerta eminentes de peligro que puede existir en este caso. Responsabilidad administrativa, como les indicaba, quejas ante la alcaldía municipal, quejas ante la Secretaría del Hábitat, quejas ante la Casa del Consumidor. Digamos que hay infinidad de entidades o superintendencias que pueden vigilar este tipo de copropiedades, y que usted le pueden no permitir continuar con la labor de administrador. Y pues obviamente imagínense el detrimento que tendría el conjunto al momento de que una catástrofe como la del video se realizara, queriendo decir que tendrían que todos asumir una demanda, perjuicios e infinidades de situaciones en las cuales pues colapsaría la copropiedad, digamos de que se evaluaría a raíz de este problema o situaciones, inclusive tocaría arrastrar y desprenderse de muchísimos conceptos dentro del presupuesto y reajustar para poder cubrir las diferentes obligaciones. Entonces, penal, en caso de muerte, ¿cierto? Revisar si usted tuvo realmente, digamos, la responsabilidad dentro de algún delito tipificado en el Código Penal. Entonces, ustedes saben que esto puede llegar hasta dar cárcel, ¿cierto?
en caso tal de que se considere que usted tuvo responsabilidad de omisión, de no haber realizado alguna acción preventiva. Entonces, esto es por parte de la copropiedad y obviamente como el representante legal de la copropiedad es usted, pues tiene toda la carga procesal aquí impuesta. Ahí hablaba sobre la acción o omisión de las decisiones. Sabemos de que a pesar de que el consejo es eso, una entidad en la cual es una junta, en la cual aconseja, en la cual revisa todas las acciones sin coadministrar, aquí el que toma las decisiones son ustedes. Siempre les he dicho y les he recordado que esto es una circunstancia en la que, a pesar de que el consejo o la asamblea no esté acorde a algo, usted como administrador debe tener la omisión de socorro de poder realizar diferentes acciones, inclusive de hacer llamados de atención a las entidades públicas para que, digamos que un deceso como los que pasó en este video de séptimo día, pues no termine en eso. Corresponsabilidad patrimonial, en las diferentes entidades, empresa de vigilancia, consejería en las que no pueden pagar vigilancia e inclusive personal de mantenimiento. ¿Por qué lo hablo aquí? Como en el video de séptimo día estableció, normalmente cuando existe algún problema de ascensor, lo primero que se hace es que, ¿quién se da cuenta a primera mano? El vigilante, ¿cierto? Porque alguien notifica, algún copropietario notifica que esta persona se quedó encerrada o que no abre o que no funciona. Entonces el de primera mano del vigilante es la persona que se encarga de cómo de avisar a la administración, y la administración que lo que hace, y ojo aquí, por favor vaya y mire, trate de abrir, saque una llave, mire y socialice, o llame al rondero, llame al conserje, llame a la persona encargada de poda, que ella sabe cómo, no han explicado cómo abrir o cómo solucionar. Eso es algo muy delicado, porque digamos que es un mismo manejo que se le da, digamos, al vigilante cuando va y lleva al mercado hasta la casa, que hay personas que en las copropiedades le dicen al reportero, le doy 5.000 pesitos y acompáñeme y lléveme el mercado hasta la casa. La función del vigilante es esa, vigilar. El vigilante le llega a pasar algo dentro de la casa de esta persona, el ARL no cubre. El vigilante le llega a suceder algo o llega como pasó en el caso que revisamos, hizo un mal mantenimiento, hizo por un accionar de pronto de omisión de socorro, porque yo creo que esto es una misión de socorro que realizamos como seres humanos. En el derecho lo hablamos así, de manera que pues usted tiene que coaccionar cuando pasa algo, pues porque no puede dejar de morir la persona. Ellos no tienen la función, no están capacitados para poder coaccionar referente a este tipo de urgencias o de circunstancias. Queriendo decir, señor administrador, que si usted es de esas personas que le dice al portero, ayúdame, colabóreme, claro, hay cosas que se pueden hacer desde que no esté desde el punto de vista técnico. Para eso hay que llamar al personal especializado, así nos demoremos 1 hora dentro del ascensor, pero que pueda solucionarse, ¿sí? Por el personal técnico, que ya si algo pasó, la responsabilidad también sea del personal técnico de la empresa de ascensores, más no de la empresa de vigilancia, conserje o inclusive la misma copropiedad en el personal de mantenimiento. Ahora, ¿la certificación es obligatoria? Entonces, es obligación hacer revisión y certificación anual, señores, todos los años. Debe existir un documento en el cual se certifique por una de las empresas más reconocidas en Colombia, que tenga todos los mantenimientos preventivos, todas deben de tener como tal esa certificación o esta aval de la norma NPC 5926-1, en el cual se especifique que digamos se cumple con todas las garantías técnicas de la norma y de que posterior a un problema o una responsabilidad, pues ellos garantizan o entran a llamar en garantía a esta persona jurídica, y pues realmente la copropiedad no tendría que responder de primera mano por esta acción o esta omisión. Entonces, todas las copropiedades que cuenten con un sistema de transporte vertical en edificaciones y puertas y eléctricas deben realizar este mantenimiento, y es obligatorio que se cree ese presupuesto dentro de la asamblea de copropietarios.
Bueno, aquí les hablaba sobre los diferentes acuerdos en el cual es obligatorio en Colombia. Bogotá, siendo capital, en el acuerdo 470 del 2011, Bucaramanga, acuerdo 048 del 2018, Cali, acuerdo 401 del 2019, Villavicencio, acuerdo 016 del 2016, Cartagena, acuerdo 016 del 2016, Ibagué, acuerdo 007 del 2018, Río Negro, acuerdo 57 del 2011. Esas son las ciudades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ciudades en las cuales es obligatoria la certificación, pero si usted se encuentra en un municipio, en otra ciudad en el cual pues no, la norma no lo considere que sea obligatorio, por favor realícelo, háblelo, porque probablemente ya esté en reforma o ya esté expedida probablemente en estos días la obligación de que usted cuente con este servicio. Bueno, esta es una recomendación para su certificación. Yo siempre les digo, por favor, llamen a las personas idóneas, a los profesionales idóneos para este tipo de cosas, no que para que nos salga más económico, ustedes llamen, digamos, a la empresa del consejero o del amigo que le deja 2 o 3 o 4 o 6 millones de pesos por debajo. Recuerden que así la responsabilidad civil y penal y administrativa está en juego, inclusive la responsabilidad que usted como administrador tiene. Entonces debe ser una empresa reconocida y acreditada por la ONAC, cumplimiento de normas, reconocimiento de riesgos, confiabilidad en el sector de usuarios. Llame a revisar en qué copropiedades ha trabajado esta empresa a ver si realmente cumple con todas las condiciones técnicas y legales para poder facilitar este servicio. Y seguridad en su gestión. Todo esto debe de implementarlo dentro de la propuesta la empresa, en la cual inclusive ojalá prestará su servicio a nivel nacional y pueda ser reconocida por la ANAC, como les decía yo. Es aquí donde les hago una invitación por parte de la empresa Certinex Confianza en sus procesos, de manera que es una empresa grandísima de servicios especializados y asesorías en este tema de certificaciones de ascensores, el cual patrocinó este espacio para que ustedes conocieran a profundidad la importancia de la norma 5926-1, norma técnica colombiana, para, digamos que la implementación de certificaciones de transportes verticales, puertas y ascensores eléctricos, en donde pues ellos digamos que tienen un arduo conocimiento en ascensores electromecánicos, hidráulicos, escaleras mecánicas, copropiedades o mixtas con andenes móviles, puertas eléctricas automáticas, que lo hemos visto actualmente en las copropiedades, de manera que hay edificios que por ser de pocos copropietarios sale muy costoso este proceso de vigilancia o contratar una empresa de vigilancia, y cada día están utilizando más el servicio de automatizar este sistema o utilizar diferentes sistemas para apertura y cierre de su copropiedad. Plataformas verticales para el uso de personas con movilidad reducida, estamos hablando pues de las personas discapacitadas e inclinadas. Todos esos servicios lo implementa Certinex y agradeciera que usted pudiera realmente concientizar a su copropiedad y realmente de evitar riesgos, en el cual propague siempre la seguridad e integridad de los usuarios en el cual viven allí. Recordemos, yo siempre lo he dicho, cada copropiedad es como una ciudad. ¿Qué hace el alcalde? Propender que sea segura su ciudad, que no hayan huecos, que no hayan riesgos, porque pues es aquí donde hablamos de los derechos y los principios fundamentales integradores pues de la persona, ¿cierto? Por acá les dejo los datos de Certinex. Recomiendo su servicio, inclusive pues ha prestado servicios acá en la ciudad de Ibagué, en servicio al cliente @certinex.com, contacto @certinex, redes sociales donde podrán revisar pues su trabajo
tienen cubrimiento a nivel Colombia, a pesar pues de que tienen diferentes sedes en la ciudad, y su página web para que entren, chismoseen y puedan de pronto cotizar la necesidad que usted tiene en su copropiedad, certificación, empresa, y que usted pueda tener la tranquilidad legal de que está haciendo completamente las cosas bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo el tiempo que le han dedicado el día de hoy a actualizarse, a conocer un poquito más de la norma. Recuerden que estuvimos hablando como sobre esa implementación de la normativa NTC 5926-1 en referencia a los ascensores y sistemas verticales y puertas eléctricas, la obligación de certificarlos a nivel Colombia. Se acordarán de mí que pronto ya será a nivel nacional totalmente obligatorio. Y posterior a eso, pues los felicito y gracias por participar en la feria virtual 2021 con la Fundación Prospera. Certinext, confianza en sus procesos. Somos el primer y único organismo de inspección en Colombia en obtener la acreditación de los 5 alcances del Compendio de Normas Técnicas Colombianas 5926. Entregamos sus informes y certificados en tiempo oportuno. Garantizamos nuestros procesos para tranquilidad suya y de sus usuarios. Contamos con personal con un alto grado de experiencia y entrenamiento. En Certinext, usted es nuestra prioridad. Programamos su revisión de manera inmediata. Nuestro equipo especializado en cada una de las áreas le brindará soporte en el momento que usted lo requiera. Ascensores electromecánicos e hidráulicos. Escaleras mecánicas, andenes y rampas móviles. Puertas eléctricas automáticas. Plataformas verticales para el uso de personas con movilidad reducida. Plataformas inclinadas o salvaescaleras para el uso de personas con movilidad reducida. Recuerde que la certificación es obligatoria y debe renovarse anualmente. En nuestra compañía manejamos software de soporte para la operación técnica, que nos brinda diferentes posibilidades para el mejoramiento de nuestro servicio. Nuestro equipo profesional lo guiará por el rápido proceso de inspección y certificación. Trabajar con Certinext le brinda los mejores beneficios del sector y una cobertura total a nivel nacional. Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Villavicencio, Río Negro, Bucaramanga y Cartagena son las ciudades que cuentan con reglamentación. Comuníquese con nosotros y háganos parte de sus procesos de seguridad.